Horas 32 minutos, estamos en vivo en este debate en la tele, en Esta Boca es Mía. La opinión del doctor Casares. Lamentable, antes que nada, que esto siga sucediendo, eso es una realidad. Yo siempre digo lo mismo en cuanto al aumento de las penas en este tipo de delitos, que es lo que se ha hecho. El artículo 312 de la creación del femicidio, que ha aumentado la pena de 15 a 30 años, lamentablemente no ha reducido este tipo de delitos. El que va a cometer este delito no mira el código primero y después lo comete. Eso es una realidad. Entonces, por ese lado, creo que se falló o la política que hubo no fue la correcta. Estamos hablando que hay aproximadamente unos 50.000 denuncias de delitos de violencia doméstica en las fiscalías por año. Es un disparate de denuncias. La Fiscalía solicitó un presupuesto de 450, 460 millones de pesos, si mal me equivoco, para cubrir este tipo de casos. Le otorgaron 60 millones de pesos. Magia la Fiscalía no puede hacer. Magia los juzgados especializados de familia no pueden hacer. Uno que en alguna oportunidad ha ido a algún juzgado especializado de familia por este tipo de casos, ve que los jueces están abarrotados de expedientes. Ve que las pericias son prácticamente imposibles de realizarse cuando se necesitan. Ve que no hay tobilleras suficientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Podemos hablar horas y horas y horas de políticas, etcétera, etcétera. Pero si acá no hay dinero, no hay presupuesto para hacer cumplir la ley, es imposible que esto se pueda cumplir. Cuando no hay presupuesto para crear más juzgados, para que los fiscales intervengan, investiguen, para que las pericias se hagan en tiempo y forma, para que haya medidas de seguridad, de verdad, que se implementen en los posibles victimarios, vamos a seguir hablando de este tema, pero si no hay dinero, no se puede solucionar. Ivana. Completamente de acuerdo. Hoy día el Poder Judicial no da abasto. Son, 10 juzgados. Hace un par de meses, pocos meses, 2, se instaló el 9º y el 10º juzgado en familia especializada. No dan abasto. Se instaló 2 juzgados, pero sigue siendo el mismo equipo técnico, la misma cantidad de profesionales para realizar las pericias. Digo, eso no varió. Entonces, tapar eso con un dedo, medio difícil. Los jueces están tapados, realmente pasan horas para tomar las audiencias de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, igual está. Y también hay jueces y juezas que hace muchos años que están, que tal vez que habría que hacer un cambio también, porque entendemos que son temáticas que de alguna manera cansan, te vuelven por ahí un poco más frío o fría, y se complica en ese sentido. Entonces me parece también que habría que revisar todo lo que tiene que ver con los procesos de protección en ese sentido. El presupuesto no es todo, considero que no es todo, porque como decía, necesitamos sí un cambio cultural. Incluso la ley 19.580 propone todo un capítulo de directrices, de seguridad nacional, directrices en la salud, en la infancia, para que de alguna manera se acompañe todo con un cambio cultural, pero si bien es una ley muy rica, necesita reglamentación. Por ejemplo, también me hubiera gustado que en la declaración de emergencia se haga una reglamentación progresiva, ¿no? Ponerle contenido claro, al concepto de la declaración. Hacerla exigible, porque está, pero hacerla exigible. Se necesita articular más también, porque a veces es muy fácil decir Estado responsable, pero digo, necesitamos articular lo que hay para que de alguna manera esa mujer no tenga que ir a 10 lugares para pedir protección, o se le dé algo que sea acorde a su propia persona, a su familia, a su contexto, etcétera. El presupuesto no es todo, pero hoy día es muy importante ese presupuesto, sí, claro que sí. Y estoy de acuerdo también con lo que se decía Díaz, ¿no? En ese sentido, la importancia de las fiscalías de género son excelentes. Da gusto ir a la fiscalía de género. Realmente, cómo encaran los temas y demás, pero también están desbordados. ¿Diego? Sí, yo creo que hay que ser reflexivos, que hay que importar como de España, en lugar de canto, a mi modo de ver, y con respeto, por ejemplo, el abordaje intrafamiliar, que hay que importar conocimiento sobre el tema, que hay que tener especialistas en la materia, que hay que tener, obviamente, más recursos humanos, psicólogos, peritos, evitar que el hecho suceda. No lo resolvemos con el aumento de la pena. Y yo lo hablaba, recién lo hablamos en el corte con Pablo también. ¿Qué es el odio hacia la mujer? ¿Cómo probamos? Porque hoy el titular hablamos de femicidio. Uno puede decir le sale la cabeza de abogado. Pero cuando vamos al caso concreto, o se va al caso concreto, mañana un juez a la hora de resolver va a decir, bueno, a ver, ¿qué pruebas tengo de que existió un desprecio o odio hacia su condición de mujer? O simplemente la mató
y no entra dentro de la carátula de femicidio y en vez de pagar una pena entre 15 a 30 años termina teniendo una pena menor. Entonces, yo creo que necesitamos reflexión, especialistas, empezar a dialogar fuertemente en el tema que nos lleve a especialistas y a un objeto y un método en el tema. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el método que voy a aplicar. El método va a ser que jueces, fiscales, implementación, recursos, psicólogos y prevenir antes que el femicidio ocurra. Virginia. Sí, yo quería decir, hay varios comentarios, distintas cosas que fueron surgiendo, no los quise interrumpir, pero no quiero quedar sin decirlos. Uno, con respecto a esto que hablaban de la performance, el violador eres tú, decirle también a la doctora Ivana Mansolido que yo lo entiendo el mensaje, soy una gran defensora de todas estas situaciones, las mujeres, sobre todo de los niños, porque lo que sufren estos niños que están en estas familias es tremendo. Pero a veces me parece, por eso yo decía más temprano, el cómo se comunica o desde dónde se aborda. Porque a veces eso, en vez de generar empatía, ¿no? y esas ganas de apoyar la lucha, genera un poco esas posiciones un poco más adversas por cómo se plantea. Entonces me parece que eso por un lado, el cómo se transmite. Después, por otro lado, lo que hablaban hoy de las denuncias falsas o no sé, entre comillas o como sea, coincido también que es un problema muy grande el tema de sean falsas o no, que el problema mayor que genera es la consecuencia de esas denuncias que después, por lo que sea, son descartadas, porque después cuando hay denuncias reales muchas veces además, cuando alguien toma conocimiento de una situación de violencia, muchas veces lo primero que pasa es en la mente de las personas es decir, ¿pero será verdad? O poner un manto de sospecha sobre el tema. Entonces, ese es un punto, me parece, complicado y delicado, sobre el que hay que trabajar también. Y por eso también coincido con Alejandro, que igual, pase lo que pase, las denuncias descartadas son las menos, sean falsas o sea lo de la subjetividad que yo hablaba o como sea que se califiquen, son las menos. Hay que poner el foco donde tiene que estar, eso ni hablar, que es la emergencia y las situaciones y cómo actuamos y qué medidas tomamos. Y en eso también coincido con el doctor Diego Méndez, que hay un montón de medidas que hay que tomar, que hay que llevar a la práctica, cosas que están previstas en la ley pero que están muy teóricas todavía, como muy abstractas, que necesitan presupuestos, que necesitan... Pero dentro de esas medidas es muchísimo el trabajo que tiene que haber de coordinación interdisciplinario, interinstitucional, que está previsto, pero hay que bajarlo a tierra, ¿no? Y una cosa más que me parece importante también en este tema, comprender un poco cómo es la problemática, ¿no? Y esto me parece que es hasta a veces informativo de entender, porque hay veces que se plantea, por ejemplo, ¿por qué esta mujer seguía con este hombre? Hay que entender que es una situación que es todo un proceso y a veces se describe, por ejemplo, como cuando se quiere dar como una figura descriptiva, ¿no? Gráfica, como una espiral ascendente, porque tiene 3 fases, se dice, digo, que nos lo han estudiado psicólogos y demás, tiene 3 fases que se repiten una y otra vez, pero que además van en ascenso, que son la primera fase de acumulación de tensiones, digamos, la segunda de descarga, que es la violencia propiamente dicha, y la tercera de arrepentimiento, luna de miel. Que esa de arrepentimiento, luna de miel, que el mismo nombre explica de qué se trata la fase, ¿no? El arrepentimiento, no lo voy a hacer, yo te amo, perdón, me arrepentí. Todo eso genera también que la víctima vaya cayendo de nuevo en ese proceso y se vuelva a repetir y se vuelva a repetir y termine después de repente en casos como el femicidio que estamos viendo. En eso, el caso de Maracaná, que salió en estos días, creo que fue ese, cómo es llamativo, ¿no? Y cómo impacta el hecho de que el hombre le dio con un fierro a la mujer en la cabeza, en el cuerpo, en el rostro directamente, se quiso colgar, que es una conducta que se reitera tantas veces, cuando lo salvan los vecinos, porque en definitiva lo salvan los vecinos, fue a buscar los cuchillos para volver a intentar matarla. Y después en su declaración él decía que se había arrepentido, por eso se quiso colgar, ¿no? Pero después fue a intentar de nuevo. Entonces hay muchos puntos, digamos, para analizar en esto. ¿Ivana? Sí, en realidad, bueno, lamento que nos hayamos pasado varios minutos hablando de la performance y de denuncias falsas que no existen. Quiero dejar claro eso porque si no un poco se pierde. Y esa performance en realidad yo creo que no busca generar empatía. Lo que busca de alguna manera es eso, visibilizar una situación. La canción dice, la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Y llevó a que miles de mujeres de todo el mundo cuenten sus experiencias cuando fueron víctimas de abuso sexual en la infancia. Entonces cuentan, ¿no? La culpa no era mía, yo estaba de pijama, estaba en una cama con mi abuelo. Entonces digo, me parece que nos estamos yendo, que realmente es una situación que a mí me causa mucho dolor, que estos femicidios me causaron muchísimo dolor y que en realidad se esté hablando tan
liviano de una situación que es aberrante hoy día, a mí me preocupa, porque esto que está hablando acá es la realidad en todo. Me pasa en mi familia, con mis amigos, con todo. Y la verdad me preocupa, porque no se pone el foco donde se tiene que poner. Entonces, si partimos de acá, estamos en el horno, realmente estamos en el horno. Porque nos pasamos hablando todo el programa de denuncias falsas que no existen. Nos pasamos hablando de una performance que en realidad quiere significar cómo fueron, ¿no?, todo lo que tiene que atravesar una víctima de abuso sexual. Niñas que tienen que atravesar abuso sexual por curas, por abuelos, por vecinos, que se tuvieron que callar toda su vida. Toda su vida. Muchos se están enterando de la performance, se están enterando del porqué, el significado, porque lo estamos conversando. Y lo de la denuncia falsa creo que disparó una cantidad de reflexiones vinculadas al funcionamiento de cómo está el sistema, que me parece que ha hecho un aporte para quienes muchas veces los podemos ver de afuera. O sea, creo que todo suma y creo que la preocupación y el compromiso... No, Juan, yo lo digo con todo respeto, lo digo bien, desde la indignación, porque en realidad estoy como parada por ahí. Todo esto ya también lo vengo analizando, ya lo pasé, lo venís hablando, lo conversás, entonces llega un punto que ya te indigna. O sea, lo digo con todo respeto, realmente no quiero ofender a nadie en ese sentido, pero me parece un poco que la desinformación, o por ahí hay temáticas que son tan delicadas que es necesario... Es que por eso es importante estar conversarlo, un poco más, y lo estamos conversando. Por eso estar un poco conversando. más informados. Exactamente. Alejandro. Sí, naturalmente que los problemas de las sociedades necesitan una serie de respuestas que vienen de distintos ámbitos y que lucen como diferentes herramientas, ¿no? Por supuesto que el derecho y la norma juegan un rol, y yo creo que juegan un rol importante. No solo por lo que pueden provocar y generar. Hago un paréntesis, lo pregunto de verdad porque yo no soy experto en la materia. Bueno, ahora que lo pienso no soy experto en nada. Pero cuando se dice que el femicidio no ha provocado la baja, yo creo que es cierto, no lo ha provocado, pero también lo pregunto sensatamente, amablemente lo digo, no para que nos defendamos, ¿cuánto tiempo razonable hay que esperar para que una ley en funcionamiento pueda causar sus efectos? Supongo que eso los expertos lo estudiarán. Pero aún así, me parece que hay pasos que tienen que ver con el derecho que no solo buscan solucionar el problema en sí, sino que también generan un aporte desde lo simbólico, desde lo discursivo, desde el relato. Y ahí es donde yo quiero entrar, porque me parece que a veces nos descansamos mucho demasiado en el rol que tienen que jugar la ley, la norma, el Estado, las agencias del Estado. Y me parece que seguimos sacando nosotros, cada uno, la pata del lazo acerca de las responsabilidades constantes y permanentes en los acontecimientos que ocurren en nuestro planeta, ¿verdad? Algo así como que yo no tengo... Nos encanta creer que nosotros no tenemos nada que ver, que nada podemos incidir en los asuntos, o que ese que llegó a cometer ese crimen atroz en nada me representa. Por supuesto que yo no soy ese asesino, pero ¿acaso, en una proporción increíblemente más pequeña, yo no reproduzco modelos, comportamientos, axiomas, paradigmas, conductas que de alguna manera fortalecen eso que queremos combatir? Amable, respetuosa, amorosamente lo digo, preguntémonos si cada uno de nosotros puede sacar la pata del lazo sintiéndose totalmente impune. Ivana, para terminar, si de ti dependiera el tomar 2, 3, 4 decisiones, tener el poder para hacerlo, ¿cuáles serían esos pasos inmediatos? Inmediatos. Tal vez que un poco también porque estoy más cerca como del ámbito judicial en ese sentido, que es lo que llega y lo que es visible, ¿no? Las denuncias. Sin duda ya los juzgados multimateria, los juzgados que están previstos en la ley, que atiendan las situaciones de protección, los penales derivados de las situaciones de protección y otros de familia, ejemplo, tenencias, pensión alimenticia, visitas. Si eso no se puede, ya poner juzgados, no sé, 5 juzgados especializados más y todo un equipo que acompañe esos nuevos juzgados, que de alguna manera deje de estar tan colapsado el sistema judicial, y que de alguna manera las víctimas tengan el acceso, porque el acceso a la justicia no es solo que haya un recurso, ¿no? Tiene que ser sencillo y eficaz ese recurso, tiene que ser eficaz. El acceso a la justicia no es solo la existencia de meros recursos formales, tienen que dar una respuesta.
Y hoy día eso no está pasando. Y desde el punto de vista, quizás a mediano plazo, pero para cambiar esos modelos culturales que tanto se critican y eso, ¿cuáles serían las acciones más allá de lo material? Sin duda que el tema de la educación es fundamental, incluso la declaración de emergencia. Ahora hay 2 puntos, unos cursos virtuales, menciones, además a educadores formales y no formales con respecto a situaciones de violencia. El tema de la educación es fundamental. A mí me parece que la ley 19.580 de alguna manera muy bien establece cuáles son las directrices de cada institución del Estado en lo que tiene que ver con ese cambio cultural, de promover un cambio cultural, y que es necesario reglamentarlas, sin duda, que es necesario reglamentarlas de manera urgente. Muy bien, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, que pasemos bien. Igual. Nosotros hacemos la última pausa y tenemos la opinión final de nuestro panel. Ya venimos. Vale que no tengas que